En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de En Voz Alta. Este episodio para mí es muy especial y realmente muy esperado. Quiero decir que hace tiempo que con Mili queríamos encontrarnos y tener este encuentro y crear este espacio. Y bueno, no siempre las vicisitudes de la vida nos son favorables para lograr el encuentro, pero aquí estamos y estoy muy contenta de poder charlar con ella. En principio porque, como ustedes sabrán, ya vengo con esta inquietud de ver qué pasa cuando una escritora se empieza a encontrar con otras disciplinas, o bien viene de otras disciplinas y se adentra en el mundo de la escritura. Habrán visto en algunas lecturas que fui dejando en YouTube y en episodios anteriores que hemos estado ya hablando de este encuentro entre las artes visuales y la escritura. Y en este caso, me parece que tenemos una gran referente de este encuentro, porque Mili se dedica específicamente a esto de pintura y escritura, y además me parece que hay mucho para poder desarrollar en torno a esto, en tanto, bueno, inspiración, procedimientos, búsquedas y encuentros. Así que antes de empezar este encuentro con Mili, te recuerdo que En Voz Alta, el podcast lo puedes escuchar tanto en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast y también en mi página web, si preferís escucharlo desde ahí. Y como siempre, recordá calificar el episodio y el podcast para que esto siga circulando y podamos seguir compartiendo estos espacios. Ahora sí, Mili, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué alegría este encuentro, finalmente. Finalmente, lo hemos logrado. Lo hemos logrado, muchas gracias, Cari. Bueno, antes que nada, para quienes no te conocen y están escuchándote por primera vez, te pido si tenés ganas de presentarte en tus palabras. Dale, bueno, yo soy Mili Pochat, soy artista visual y escritora. Primero artista visual me formé desde bastante chica, siempre tuve la inquietud, en realidad, primero, antes que nada, soy bailarina. Y creo que hay algo ahí que el movimiento, siempre digo que me definió y me sigue definiendo en esta búsqueda abierta de los lenguajes y de cruzarlos. Y ya más de adolescente vine en este mundo de las visuales, en talleres, primero con mi profesora amada Ana, y después en un montón de otros, en los cuales, bueno, fui encontrando en ese lenguaje un modo plástico, dinámico, hermoso de poder nombrarme, de poder nombrar eso que miraba, eso que iba registrando. Y la escritura se fue dando un poco paralelamente hasta que empiezo a trabajar, digamos, concretamente en obras en las cuales la escritura estaba presente, donde agarraba un pincel y empezaba a escribir con el pincel, ¿no? Había algo de eso que se cruzaba como inevitablemente en mí a través de cuadernos, sobre todo empecé en cuadernos, que primero se dio como un gesto casi improvisado y después empecé como a entender que había algo ahí que estaba surgiendo y que tenía que ver con que yo pintaba y escribía de manera paralela, junta, estaban ahí, muy, muy implicadas. Así que, bueno, fui explorando mucho, sobre todo en los últimos años, qué tenía para decirnos estos dos lenguajes, dónde había elementos en común, cómo a veces pensamos los lenguajes como con ciertos cercos, los trabajamos con ciertos límites. Y me parecía interesantísimo las posibilidades que se daban de abrir puertas, ventanas, a qué nos decía uno del otro y dónde podíamos crear de manera conjunta. Así que, bueno, en eso estoy y comparto mis búsquedas, sinceramente, desde un lugar de mucha pasión que me generan los dos lenguajes. Bien, está muy bueno lo que decís porque, digamos, como seres humanos no le ponemos nombres a las cosas, a las prácticas, en este caso, perdón que está acá el gato dando vueltas, ahí va, antes que me tire el micrófono encima. Bueno, esta cuestión de ponerles nombres y límites, porque bueno, a veces
¿no? El caos de la experiencia necesita ser nombrado y en ese nombrarlo empezamos a discernir y a separar una cosa de la otra, pero es interesante ver esos puntos de encuentro, ¿no? O sea, ¿cuáles crees vos que son esos puntos de encuentro en particular entre la pintura y la escritura? Bueno, acá para mí se abren como muchos abanicos entre lo que cada uno tiene, obviamente como límite y como particularidad de lo propio, y lo que tienen Ujú, para compartirse y para darse, ¿no? Hay un montón de artistas que han escrito y un montón de escritores que han pintado, y creo que de ahí viene esto de la emoción de lo que somos, digamos, que se manifiesta en cualquier forma de expresar o de comunicar algo, ¿no? Y creo que de ahí viene un poco y entender también que en la escritura hay imágenes ujú, y que en las imágenes hay narrativas, digamos. Entonces sucede ahí algo que creo yo que está muy, muy cercano y que basta solamente con abrir la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Entonces muchas veces como me parece interesante plantear como ejercicios o dinámicas, o mismo yo me las hago de a partir de lecturas que ejerzo, digo, que tengo, libros que voy leyendo, a ujú. partir de ahí voy construyendo incluso imágenes. En el libro mismo, mis libros están ilustrados permanentemente, porque se me vienen de esa manera y siento que son lenguajes que tienen mucho para decirse y mucho para pensarse en un futuro. A mí me gusta mucho la idea de pensar que cuando leemos no solamente estamos leyendo, sino mirando. Ujú. Y hay algo de ese mirar que también podemos pensar las letras como dibujos. Entonces, a partir de ahí, se me vienen las múltiples posibilidades que tenemos de que la escritura crezca y que se vuelva también un ejercicio visual. Ujú. Bueno, y van tomando como eso, las prácticas se van tomando y se van como resignificando también. Cuando algo que parece, al menos como bastante lineal, como la lectura como un proceso, digamos, o al menos como lo concebimos, de repente, bueno, tiene otras posibilidades creativas también. Yo puedo escribir, pero también puedo de esto generar una imagen. Ujú. Entonces, hay algo de ahí que se me empezó como a despertar desde un deseo genuino de que suceda, y obviamente me interesaba mucho, en principio, por ejemplo, los libros ilustrados, establecer las relaciones que había entre las palabras y las imágenes. Por ejemplo, en los libros infantiles no es la misma relación que cuando leemos un poema donde hay ilustraciones, o no sé, vemos unas obras en donde el artista mismo decide poner texto en su obra, como, no sé, las pinturas o las obras, no sé, de Louis Bourgeois, de Twombly, digamos, de un montón de artistas, León Ferrari, Vigo, donde el texto genera imagen, pero se lee, se mira, ¿dónde está? Bueno, un poco todo eso, ¿no? Bueno, está buenísimo. Primero que me encanta porque te estoy escuchando y se me generan imágenes a medida que te escucho y pensaba en esta cuestión de, bueno, cómo también la palabra genera imagen. Y se me venía el caso de Virginia Woolf, que si bien no fue artista visual, su hermana sí, y tenía una inquietud muy grande respecto a el tema de la imagen. Y ella decía esto de que escribir es pintar con palabras. Y en particular, bueno, en su narrativa, la presencia de imágenes a través de descripciones detalladas y, como vos decías, ¿no? También dinámicas, ¿no? Que nos invitan a un paseo visual, está muy presente. Eh, y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo crees vos que digamos, pueden enriquecerse mutuamente la palabra, ¿sí? La palabra escrita, o narrativa, ya sea narrativa o poesía, con la pintura y viceversa? O sea, ¿qué tiene la pintura para darle a la narrativa y qué tiene la narrativa para darle a la pintura? Para mí tiene algo como lo primero que parece bastante básico, que es el ejercicio del cuerpo cuando escribimos y cuando pintamos. Ahí Hay está algo la que bailarina también, sucede, con la presencia ahí, del ahí va cuerpo. la bailarina, ahí el cuerpo siempre presente. La otra vez decía, uy, no estoy haciendo nada de ejercicio, le contaba una amiga y me decía, vos pintás. Entonces hay algo del cuerpo puesto en eso que me pasa incluso con la escritura, ¿no? Donde decimos escribir, cómo, en su cuaderno, en compu, bueno. Pero me parece interesante de lo que sucede, que es algo que yo sería muy soberbia en nombrar, porque me parece que es algo tan hermoso que a cada uno le pase de manera particular, pero Ujú, de lo que sucede en el gesto mismo de ese hacer.
no el hacer como el resultado de si me gustó o no el dibujo o el trazo en pincel que hice, sino del proceso mismo del hacer, que tiene que ver con un cuerpo puesto en la práctica, ¿no? Y hay algo ahí que me parece, por ejemplo, para la escritura muy maravilloso de ver qué sucede cuando, por ejemplo, agarramos un pincel o un lápiz, qué pasa en ese ejercicio. Y eso se puede después repensar cuando escribimos. Hay algo de ese placer que genera, o a veces displacer también, incomodidad también, Sí. que es para mí muy vital después para cuando escribo. De hecho, a mí muchas veces escribo de esto, de qué me pasa cuando agarro un elemento, por ejemplo, plástico, como puede ser un pincel, una hoja, lo que sea, y sucede, ¿no? Hay algo que me parece ahí muy, muy interesante como ejercicio, y a veces me pasa incluso como cuando hay ciertos bloqueos o, bueno, no sé bien por dónde encarar determinadas cuestiones en uno o en otro lenguaje, estoy diciendo. Recurrir al otro, o sea, eso lo hago muchísimo, a veces cuando quiero o estoy escribiendo determinado texto, y en un momento parte del proceso se genera un bloqueo o bueno, hoy no puedo continuarlo, me voy a la pintura, me voy ahí a la pintura, ¿qué sucede? Y despierta cosas que quizás no son linealmente correspondientes, o sea, no se corresponden linealmente, pero siempre me van a después como decantar, ¿viste? Como un embudo que decanta en algo que para mí la hace crecer. Claro, como que no necesariamente aparece la respuesta a cómo seguía esa historia o qué le pasaba al personaje, pero sí hay algo que se destraba en términos creativos, ¿no? En términos de flujo creativo. Totalmente, y cómo nombrar, por ejemplo, me pasa mucho con el tema de digo, el lenguaje visual, ¿no? Más allá de la pintura, porque a veces el dibujo, a veces las técnicas combinadas, que a veces me generan modos de escribir nuevos también, eso. Porque puedo nombrar de otra forma determinadas cuestiones que veo. Creo que escribir tiene mucho que ver con el registro, ¿no? De las cosas, o cómo registramos determinadas cuestiones. Y hay algo que el lenguaje visual te permite hacer como ¿viste? Una lupa muy hermosa de ciertas cuestiones que no pasan. Viste que otras personas, bueno, pasan por al lado. El lenguaje visual viene a capturar, viste, determinadas escenas que en la escritura, bueno, es eso, ¿no? Se vuelven como, para mí, crecen. O sea, me parece que se vuelven más potentes determinadas escenas cuando tenemos las herramientas plásticas para mirarlas, los colores, las formas, etcétera. Absolutamente. Me quedo con esto que decís, dos cosas. Primero, el tema del cuerpo, ¿no? Qué importante registrar lo que nos pasa en el cuerpo cuando estamos creando. Y sobre todo, creo yo que la escritura muchas veces se relaciona con algo muy mental o muy intelectual, y me parece que ahí hay un peligro muy grande, que es justamente escindirse del cuerpo y de la experiencia. Y esto me lleva al otro punto que me quedé de lo que decías recién, que es el observar, ¿no? Esto de, bueno, yo puedo mirar y correr la mirada y seguir de largo, o puedo detenerme a observar. Y ahí creo que hay un punto muy, muy potente en común, en ese observar. Muchas escritoras han destacado esta necesidad de detenerse a observar. Flannery O'Connor, por ejemplo, decía esto de que, bueno, que un escritor no tiene que avergonzarse de mirar y de quedarse observando y de quedarse mirando, porque esa es su tarea. Y bueno, claro, ahí se unen en tanto procedimiento, ¿no? En tanto procedimiento creativo. Sí, creo yo que es como en algún punto el acto más importante que las reúne, digamos, esto de mirar, observar, registrar, ¿no? Como hay algo ahí. El otro día justo conseguí un libro de los dibujos de Silvia Plath, por ejemplo, ¿no? Habiendo leído los diarios y bueno, sus textos maravillosos, de repente adentrarme en sus dibujos, me pareció muy, o sea, muy fuerte eso, saber que ella dibujaba y miraba de ese modo, ¿no? Que bueno, ya en los textos, por supuesto, uno va descubriendo sus miradas y nada, esas complejidades de cómo observaba su vida, ¿no? Y de repente en los dibujos yo sentí como no sé, algo muy, muy fuerte y muy íntimo, ¿no? También en eso. Así que sí, me pasa muchas veces que incluso leo autoras, autores, y después descubro que pintaban o dibujaban, bueno, hasta incluso, no sé, en otras líneas, pero Spinetta componía esas canciones y dibujaba un montón. Un gran artista visual también, y digo, como de repente me encuentro con un montón, algunos los conocemos y sabemos que han desarrollado sus obras en las dos líneas, pero en otros que de repente tienen ahí sus diarios de dibujos, o
Me parece muy Sí, bueno, me maravilloso pasó hace eso. poco con unos retratos de Patti Smith, que tampoco los conocía, y me encontré con ellos y fue como, wow, y está bueno ver el gesto, ¿no? Porque hay un gesto en el trazo, también en la elección de los, Sí. bueno, de los objetos que van apareciendo cuando es figurativo o lo que fuera, digamos. Es todo un gesto lo que aparece en el dibujo o en la pintura. Me gusta esa idea, Cari, de gesto. Hay algo del gesto, lo nombro mucho, hay algo de un gesto que sucede en las dos prácticas que uno podría pensar que van de la mano. Que cuando uno Ujú. lee esto, ¿no? Un escritor y demás, y después ve sus trazos, hay un gesto que está en común, ¿no? Como eh, eso, cada lenguaje tiene su particularidad, pero hay algo que son correspondidos y, viste, a veces es sutil, a veces no es tan claro, pero se Sí, nota, uno lo ve y lo nota. Y sí, eso no es es hermoso. tan fácil de hacer quizás como una analogía o una explicación lógica de qué es Claro. lo que tienen en común, pero hay algo que se percibe en común. Sí, Eh, me pasó ahora, por ejemplo, con el libro de Celia Paul, el autorretrato, ¿no? Como donde ella va construyendo a través, o sea, a través de sus pinturas, relatos de su propia vida, ¿no? Ujú. Y me pareció una maravilla ese recorrido visual, biográfico, digamos, como, bueno, de repente esas pinturas que yo, al menos a mí me pasó como, crecieron un montón, yo la conocía por sus pinturas, digamos, no, Sí. realmente no había leído nada de ella. Y de repente, wow, ¿no? Como eso que escribe, y ese tono, y no sé, me parece, bueno, es un libro que también me pareció muy hermoso en esto, en Sí, esto. sí, sí. Todo esto me lleva a otra cosa que te quería preguntar, porque vos a tus espacios de taller los llamás todo parte de una misma sensibilidad. Y me preguntaba, bueno, ¿a qué te referías con esa sensibilidad? O sea, ¿qué sería esa sensibilidad de la que partimos tanto para escribir como para pintar o incluso otras cosas, ¿no? Hacer cine, hacer música, lo que, qué sé yo, lo que cada quien vaya combinando en sus haceres y expresiones. Yo creo que tiene que ver un poco con esto que estamos hablando de un gesto común. Hay algo que siento que somos básicamente nosotros, o sea, esa Ujú. sensibilidad, que es eso que somos, que traemos y que buscamos y que estamos, eso, permanentemente indagando cómo, hacia dónde y demás, y le encontramos eso en la escritura, en las visuales, ni hablar en otros lenguajes. Me pasa mucho en los talleres que recibo muchas músicas, muchas actrices, actores del teatro, digamos, como que sucede algo ahí, que hay una búsqueda en común, ¿no? Esa es la que yo llamo la sensibilidad común, que me parece que es algo que es más allá Ujú. después del lenguaje, de la forma que eso encuentre. Y que tiene que ver con esto, que es, a veces no lo podemos nombrar, mirá, nosotras que trabajamos con las letras, que no lo podemos nombrar, pero que está ahí, y que está como, que urge, ¿no? Como, bueno, y después le encontramos, sí, le encontré un color, le encontré una forma, le encontré una palabra, le encontré una, no sé, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero me parece que es algo que es más profundo y más grande y que está ahí, latente. ¿Crees que esta sensibilidad es de cada individuo o hay algo que se comparte en eso? Eso me parece re interesante y lo vengo pensando mucho. Cuando yo nombro así el taller, lo pensaba como individual en cuanto a que cada uno tiene la suya y la Ujú. potencia de que, a un punto de que surja, ¿no? De que suceda, de que esa sensibilidad de cada uno se muestre. Pero después, a lo largo del tiempo y de los talleres que nos permiten conectar con tantas personas tan lindas y demás, me doy cuenta que hay un entramado también, ¿no? Hay un entramado y que es hermoso ir dándonos cuenta que en realidad también hay una sensibilidad que es compartida y que crece un montón en ese compartir también. Y me parece maravilloso pensar que ese todo ahora se convierte en un todo real de vincular con un otro. Me parece Ujú. eso muy lindo de pensarlo. Y Me encanta que esta sí, idea de sensibilidades que dialogan, ¿no? mm, Esto que, bueno, acá me salta la profe de semiótica que soy, mm, que
bueno, pertenecemos, ¿no?, a un entramado, no hay ningún texto, ya sea visual o escrito, que sea el primero, siempre hay un diálogo, pero también esta cuestión de que muchas veces en los espacios de taller se generan esos diálogos sensibles más íntimos que el que quizás, no sé, tendríamos en una charla de café o de club o de, no sé, digamos, de salida de la escuela, qué sé yo. Me parece que ahí hay algo que se genera entre esas sensibilidades que es muy, muy interesante, y cuando aparecen ya sea inquietudes comunes, como también sensibilidades que chocan o contrastan, también es interesante y es enriquecedor. Totalmente, para mí es algo, como vos decís, muy importante, como el darle, lo pienso en el espacio de taller, pero cual sea el espacio que cada uno tenga para eso, pero el darle lugar y el darle tiempo a esa sensibilidad, que eso suceda, que eso, porque obviamente en el día a día, no me voy a poner muy, digamos, muy crítica en esto, pero estamos más pendientes de un montón de cuestiones, resolver el banco y el trámite y el día a día. Y digamos, esta sensibilidad, esto que estamos hablando, en algún punto está ahí, que está latente todo el tiempo, pero que obviamente se va opacando por un montón de cuestiones, vicisitudes del día a día. Y de repente encontrar que hay un espacio en el cual esto puede suceder, que yo puedo nombrarla, puedo pintarla, puedo decir algo de ella, y puedo sobre todo encontrarme a mí misma con esa sensibilidad, que es también una mirada, un espejo, ¿no? Digo, que eso está ahí. Es fuerte y me parece un acto de mucha fuerza y de mucha honestidad con uno mismo, ¿viste? Como... Sí, hay una valentía ahí en la Una expresión. valentía. Hay una valentía en la expresión. Más fácil tapar y seguir de largo, como decíamos recién, con la mirada y detenerse a observar. Hay también un gesto. Sí, un gesto de hacerse cargo, ¿no? De esa sensibilidad que de repente, pues, eso, encontramos, bueno, Cali, vos también con los años de talleres, como, ¿viste? Una sensibilidad que vos decís, wow, ¿viste? Y de repente una persona que capaz que ves o es más callada o no, eso no se pronuncia tanto, pienso en eso, que de repente es increíble ese mundo y después empieza eso, se empieza a entramar y, a mí me pasó esto y lo mismo y se empieza a compartir y se empieza, me gusta pensar también dinámicas compartidas a mí en los talleres porque hay algo de eso que se construye también con los demás, ¿no? Con el grupo, sí, absolutamente. Bueno, no sé si sabías, Mili, que en este podcast siempre cerramos con una sección que se llama Bajar a Tierra, en la que la idea es justamente dar una herramienta para quienes están escuchando y que puedan empezar a abrir ese canal expresivo o enriquecerlo de alguna manera novedosa a través de una consigna o propuesta creativa. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Me gustaría pedirte, si tenés ganas, que nos compartas una propuesta creativa para quienes están escuchando, para que se lleven y para que todo esto que estuvimos conversando no quede en algo que, bueno, escuché y siguió, sino que tenga una, justamente, bajada a tierra. Bueno, se me ocurre algo que para mí es muy lindo, que es pensar que cada una que lo escuche piense en un color o se le venga un color y a través de ese color construya una imagen con texto. Lo pueden hacer en una misma hoja o pueden hacer un pliegue en la hoja, tener dos, digamos, en el cual utilicen solo ese color como un monocromo, digamos, y escriban con ese color, que pueden nombrarlo o pueden no nombrarlo, digamos, generar imágenes con eso. Así que un color y con eso construyen el texto y la imagen. Bien, me encanta, buenísimo, Mili. Bueno, lo llevaremos manos a la obra. Te súper agradezco, Mili, por tu tiempo, por el espacio, y bueno, recuerden que vamos a estar, con Mili va a estar dando un taller, un workshop de pintura y escritura, así que cualquier cosa pueden buscar los enlaces acá alrededor, depende en qué plataforma estén escuchando, y esperamos verlas ahí para poner un poco más en práctica esta cuestión de pintura y escritura. Y Mili, ¿dónde te pueden encontrar quienes quieran seguir tu trabajo y saber? Bueno, muchísimas gracias, Cari. Sí, nos vemos pronto. Bueno, en mi Instagram, que es Mili Poyat, ahí comparto también parte de estas búsquedas. Y bueno, nos vemos pronto. Una alegría encontrarnos.
Muchas gracias. Gracias Bueno, a vos, busquen Cari. acá debajo, alrededor, al costado, donde sea que esté el enlace, les voy a dejar también para que puedan comunicarse con Billy cuando así lo gusten. Les mando un beso grande y nos escuchamos en el próximo episodio.